Mi nombre es Patricio Delgado, tengo 63 años, y el día que mi hija me pidió mi tarjeta para un gasto pequeño y terminó vaciando completamente mi cuenta bancaria, entendí que había criado a una estafadora profesional que usaba el amor de padre como herramienta de manipulación. Lo que ella no sabía es que su abuelo había aprendido durante décadas a protegerse de los ladrones y que tenía métodos para recuperar lo robado que cambiarían su vida para siempre. Esta historia no comienza con el robo de Valeria, mi hija menor. Comienza en 1978, cuando yo tenía 18 años y trabajaba como vigilante nocturno en una empresa de transportes de Valparaíso, cuidando camiones llenos de mercadería durante las madrugadas más frías del invierno chileno. Era un trabajo solitario que me daba tiempo para estudiar contabilidad por correspondencia, con la esperanza de convertirme algún día en algo más que un simple cuidador de vehículos ajenos. En esa época conocí a Magdalena, una secretaria de 20 años que trabajaba en la oficina administrativa de la misma empresa de transportes y que tenía la inteligencia más aguda que había encontrado en mi vida. Magdalena no era una mujer que esperaba que los hombres resolvieran sus problemas, sino una mujer que resolvía los problemas de otros con una eficiencia que impresionaba a todos sus jefes. Magdalena venía de una familia de empleados públicos que habían construido su estabilidad económica a base de disciplina financiera y planificación a largo plazo. Su padre, Ramón, trabajaba en el registro civil y había criado a sus hijos con la filosofía de que cada peso gastado tenía que ser justificado, que cada compra tenía que ser planificada, que cada inversión tenía que ser calculada para maximizar beneficios futuros. Cuando empecé a cortejar a Magdalena, Ramón me sometió a un interrogatorio financiero más riguroso que una entrevista bancaria. Patricio, me dijo durante nuestra primera conversación seria sobre el futuro, mi hija es una mujer que sabe administrar dinero mejor que la mayoría de los hombres. Si querés casarte con ella, tenés que demostrarme que podés ser un socio económico confiable, no una carga financiera. Durante 3 años trabajé como vigilante nocturno mientras estudiaba contabilidad y administración de empresas en horarios que me permitían mantener mi empleo. Magdalena me ayudaba con los estudios más difíciles. Me prestaba libros de su oficina. Me explicaba conceptos financieros que yo no entendía completamente. Era una relación donde los dos nos ayudábamos mutuamente a crecer profesionalmente. Ramón me enseñó principios de administración del dinero que marcarían toda mi vida. Nunca gastes más de lo que ganás. Nunca pidas prestado para caprichos. Nunca confíes completamente en bancos o inversiones que no entendés. Y sobre todo, nunca le des acceso total a tu dinero a nadie, ni siquiera a tu esposa o tus hijos. El dinero mal manejado destruye familias más rápido que cualquier otra cosa. Me especialicé en contabilidad para pequeñas empresas, un nicho que tenía mucha demanda porque la mayoría de los contadores preferían trabajar para grandes corporaciones. Ramón me había convencido de que era mejor ser el experto más buscado en un área específica que ser uno más del montón en un área saturada. Conviértete en el contador que resuelve problemas que otros no saben resolver. Magdalena y yo nos casamos en enero de 1982, después de 4 años de noviazgo que habíamos usado para construir bases económicas sólidas para nuestro matrimonio. Habíamos ahorrado dinero suficiente para pagar una boda modesta, para amueblar un departamento pequeño y para tener un fondo de emergencia que nos permitiera enfrentar imprevistos sin endeudarnos. Los primeros años de matrimonio fueron de mucho trabajo y mucha planificación financiera. Magdalena siguió trabajando en la empresa de transportes mientras yo desarrollaba mi clientela de contabilidad independiente, trabajando desde casa en las tardes y los fines de semana, construyendo una reputación de contador confiable y eficiente que atraía a empresarios pequeños que necesitaban servicios personalizados. En 1984 nació nuestro primer hijo, Leonardo. Era un bebé tranquilo, que parecía entender intuitivamente que había nacido en una familia organizada, donde cada gasto estaba presupuestado y cada decisión financiera era cuidadosamente calculada. Magdalena había planificado su embarazo para coincidir con sus vacaciones anuales, minimizando la pérdida de ingresos familiares. 2 años después, nació Valeria,
nuestra única hija. Desde muy pequeña mostró una personalidad carismática y persuasiva que la convertía en el centro de atención de cualquier reunión familiar. Valeria tenía la habilidad natural de conseguir lo que quería usando una combinación de encanto personal y lágrimas estratégicas que derretían el corazón de cualquier adulto que la conociera. Con 2 hijos pequeños, nuestros gastos se multiplicaron, pero también se multiplicaron mis ingresos como contador independiente. Había desarrollado una clientela estable de pequeños empresarios que confiaban en mi criterio financiero, que me consultaban no solo sobre contabilidad, sino también sobre inversiones, préstamos y decisiones económicas importantes para sus negocios. Durante los años 80, mi trabajo como contador me permitió observar de cerca cómo las familias empresarias manejaban su dinero, cómo distribuían la riqueza entre las generaciones, cómo protegían sus patrimonios de hijos irresponsables que podían dilapidar en años lo que había tomado décadas construir. Aprendí que dar demasiada libertad financiera a los hijos era una manera segura de destruir fortunas familiares. Uno de mis clientes más importantes, un empresario llamado Teodoro Bustamante, que había construido una cadena de ferretería exitosas, me contó una historia que me marcó para toda la vida. Había dado acceso a las cuentas de la empresa a su hijo mayor, confiando en que el joven usaría ese privilegio responsablemente. En 6 meses, el hijo había gastado el equivalente a 2 años de ganancias en autos deportivos, vacaciones caras y regalos extravagantes para impresionar mujeres. «Patricio», me dijo Teodoro mientras revisábamos los estados financieros desastrosos que había dejado su hijo, «el peor error que puede cometer un padre exitoso es confundir amor paternal con irresponsabilidad financiera. Darle dinero fácil a un hijo es como darle drogas. Lo convertís en adicto a algo que no aprendió a conseguir por sus propios medios». Las palabras de Teodoro se grabaron en mi mente como una lección fundamental sobre paternidad responsable. Decidí que mis hijos iban a aprender el valor del dinero trabajando para conseguirlo, no recibiendo regalos constantes que los convirtieran en adultos dependientes e irresponsables. Iban a entender que el dinero se ganaba con esfuerzo antes de aprender a gastarlo con facilidad. Leonardo creció siendo un niño responsable que entendía perfectamente el concepto de presupuesto familiar. Cuando quería algo especial, ahorraba su mesada durante meses hasta poder comprárselo. Cuando cumplió 15 años, empezó a trabajar los fines de semana, ayudándome con tareas simples de contabilidad, ganando su propio dinero para sus gastos personales. Valeria, en cambio, desarrolló una relación muy diferente con el dinero desde muy pequeña. Era experta en conseguir lo que quería usando tácticas emocionales que funcionaban especialmente bien con Magdalena, que tenía dificultades para resistirse a las lágrimas de su hija única. Cuando Valeria quería algo caro, desarrollaba estrategias elaboradas para conseguirlo sin usar su propia mesada. Durante la adolescencia, las diferencias entre Leonardo y Valeria se volvieron más marcadas. Leonardo estudiaba, trabajaba medio tiempo, ahorraba dinero y planificaba su futuro universitario con la responsabilidad de un adulto. Valeria se concentraba en su apariencia física, en sus relaciones sociales, en conseguir dinero de sus padres para mantener un estilo de vida que estaba muy por encima de nuestras posibilidades económicas reales. Cuando Leonardo terminó el colegio, recibió una beca parcial para estudiar ingeniería comercial en la Universidad de Chile. Había trabajado durante años para mantener las mejores calificaciones, había participado en actividades extracurriculares, había demostrado liderazgo estudiantil. Se había ganado esa beca con esfuerzo personal, no con influencias familiares o favores especiales. Valeria, que tenía buena inteligencia natural pero poca disciplina de estudio, terminó el colegio con calificaciones mediocres que no le daban acceso a becas universitarias. Cuando le expliqué que tendría que trabajar para pagar sus estudios superiores, como había hecho su hermano, reaccionó como si le hubiera propuesto algo completamente irracional e injusto. «Papá», me dijo con esa voz de víctima incomprendida que había perfeccionado durante años, «yo no soy como Leonardo. Yo no tengo habilidades para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Necesito concentrarme completamente en los estudios
para poder sacar buenas notas. Además, todas mis amigas tienen padres que les pagan la universidad sin obligarlas a trabajar. Le expliqué que si quería que yo le pagara la universidad, tenía que demostrar seriedad académica, manteniendo un promedio mínimo de calificaciones y eligiendo una carrera que le diera posibilidades reales de conseguir trabajo después de recibirse. No iba a financiar estudios universitarios que no condujeran a una profesión viable económicamente. Valeria eligió estudiar psicología, una carrera que le gustaba genuinamente, pero que tenía pocas perspectivas laborales bien remuneradas en Chile. Durante los 5 años que le tomó recibirse, mantuvo calificaciones apenas suficientes para no perder la beca que yo le había conseguido condicionada a su rendimiento académico. Estudiaba lo mínimo necesario para aprobar, sin mostrar verdadera pasión por su profesión. Mientras Valeria estudiaba psicología sin mucho entusiasmo, Leonardo se recibió de ingeniero comercial con honores y consiguió inmediatamente trabajo en una empresa multinacional. Se fue a vivir solo, pagaba todas sus cuentas personales e incluso me ayudaba ocasionalmente con algunos gastos familiares cuando yo tenía meses de ingresos bajos por problemas económicos de mis clientes. Después de recibirse, Valeria no consiguió trabajo inmediatamente en su área profesional. El mercado laboral para psicólogos estaba saturado, los sueldos eran bajos, la mayoría de los empleos requerían experiencia que ella no tenía. En vez de buscar trabajo en otras áreas o de considerar especializaciones que mejoraran sus perspectivas laborales, decidió quedarse viviendo en casa mientras exploraba sus opciones profesionales. Durante 2 años después de recibirse, Valeria vivió en nuestra casa sin trabajar, sin pagar gastos, sin contribuir económicamente a la familia. Decía que estaba haciendo cursos de especialización, que estaba networking con otros profesionales, que estaba esperando la oportunidad perfecta que le permitiera desarrollar su carrera profesional según sus expectativas personales. Magdalena me presionaba para que fuera más comprensivo con Valeria, argumentando que la situación económica del país era difícil para los jóvenes profesionales, que era normal que necesitara tiempo para establecerse laboralmente. Pero yo veía que Valeria no estaba realmente buscando trabajo, sino que se había acostumbrado a vivir cómodamente, sin responsabilidades económicas. Cuando cumplió 26 años, sin haber trabajado un día desde que se recibió, le dije que tenía 3 meses para conseguir trabajo en cualquier área o para mudarse de la casa familiar. No iba a seguir manteniendo a una adulta que era perfectamente capaz de ganarse la vida, pero que había elegido la comodidad de depender económicamente de sus padres. Valeria reaccionó a mi ultimátum con una crisis emocional que duró semanas. Lloró, gritó, me acusó de ser un padre sin corazón que no entendía las dificultades que enfrentaban los jóvenes profesionales en el mercado laboral moderno. Magdalena se puso de su lado argumentando que yo estaba siendo demasiado duro con nuestra hija única. Pero mantuve mi decisión porque había visto demasiados casos de jóvenes que se convertían en parásitos familiares cuando los padres no establecían límites claros sobre dependencia económica. Valeria necesitaba aprender que la vida adulta requería responsabilidades financieras, que nadie le debía una vida cómoda sin esfuerzo. 2 meses antes de que se cumpliera mi ultimátum, Valeria consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental. No era un trabajo relacionado con su profesión, pero pagaba un sueldo básico que le permitía contribuir a los gastos familiares y ahorrar para independizarse económicamente. Yo esperaba que esa primera experiencia laboral le enseñara la importancia del trabajo constante, pero Valeria demostró rápidamente que veía el trabajo como una molestia temporaria que tenía que soportar hasta encontrar algo mejor. Llegaba tarde, faltaba frecuentemente con excusas médicas inventadas, se quejaba constantemente del sueldo bajo y de las tareas aburridas que tenía que realizar. Era evidente que no había desarrollado una verdadera ética de trabajo. Después de 6 meses en la clínica dental, Valeria renunció diciendo que el ambiente laboral era tóxico y que su jefe la trataba mal. En vez de buscar inmediatamente otro trabajo, volvió a instalarse en casa, argumentando que necesitaba tiempo para procesar la experiencia traumática que había vivido en su primer empleo.
Durante los siguientes 3 años, Valeria tuvo 5 trabajos diferentes que abandonó por razones diversas. Jefes incomprensivos, compañeros envidiosos, sueldos insuficientes, horarios inconvenientes, tareas demasiado estresantes. Nunca duraba más de 8 meses en ningún lugar. Siempre encontraba excusas para renunciar antes de establecerse laboralmente. Entre trabajo y trabajo, Valeria pasaba meses viviendo en casa sin aportar dinero, argumentando que estaba en periodos de transición profesional que requerían apoyo familiar. Magdalena la defendía constantemente, insistiendo en que nuestra hija estaba pasando por dificultades emocionales que yo no entendía, porque no tenía sensibilidad psicológica. A los 30 años, Valeria seguía siendo económicamente dependiente de nosotros, a pesar de tener una carrera universitaria y años de experiencia laboral superficial. Había aprendido a manipular las emociones familiares para conseguir apoyo financiero continuo sin tener que enfrentar las responsabilidades normales de la vida adulta. Magdalena murió de cáncer cuando Valeria tenía 32 años. Durante la enfermedad de su madre, Valeria mostró más preocupación por cómo iba a afectar su propia estabilidad económica la pérdida de ingresos maternos que por el sufrimiento físico que estaba experimentando Magdalena. Era como si calculara constantemente cómo los problemas familiares la afectaban financieramente. Después del funeral de Magdalena, Valeria me dijo que necesitaba apoyo emocional y económico extra durante su proceso de duelo. Había leído sobre trauma familiar y consideraba que era normal que los hijos necesitaran ayuda adicional de los padres supervivientes durante los primeros años después de perder a uno de los progenitores. Durante 2 años después de la muerte de Magdalena, mantuve a Valeria económicamente mientras ella supuestamente procesaba su duelo y buscaba estabilidad emocional para poder trabajar normalmente otra vez. Pero yo empezaba a sospechar que estaba usando la muerte de su madre como excusa para prolongar su dependencia económica de mí. Cuando cumplió 35 años, le dije que ya era hora de que asumiera completamente la responsabilidad económica de su propia vida. Había pasado más de una década siendo económicamente dependiente. Había tenido todas las oportunidades posibles para establecerse profesionalmente. Había recibido apoyo familiar mucho más allá de lo que era razonable para una adulta. Valeria encontró trabajo como coordinadora administrativa en un centro médico, un puesto que pagaba un sueldo decente y que le permitía usar algunas de sus habilidades profesionales. Por primera vez en su vida, parecía haber encontrado estabilidad laboral que podía sostener a largo plazo. Yo esperaba que finalmente hubiera aprendido a vivir independientemente. Pero después de 6 meses en el centro médico, Valeria empezó a pedirme dinero prestado para gastos que su sueldo supuestamente no cubría. Necesitaba dinero para arreglar su auto, para pagar dentista, para comprar ropa profesional, para cubrir gastos médicos que no estaban incluidos en su seguro laboral. Al principio le presté dinero, pequeñas cantidades, porque parecían necesidades legítimas y porque prometía devolverme todo cuando recibiera su aguinaldo de fin de año. Pero el aguinaldo se gastó en vacaciones que consideraba necesarias para su salud mental, y los préstamos nunca fueron devueltos según las promesas que había hecho. Durante el año pasado, Valeria me había pedido prestado más de 2 millones de pesos en diferentes ocasiones, siempre con promesas de devolución que nunca se cumplían. Cuando le recordaba las deudas acumuladas, reaccionaba como si yo fuera un usurero sin corazón, que le cobraba intereses abusivos a su propia hija. Hace 3 meses, Valeria apareció en mi casa un viernes por la tarde con una historia dramática sobre una emergencia financiera que requería mi ayuda inmediata. Me explicó que había tenido gastos médicos inesperados por una infección que había requerido antibióticos caros, que su auto se había descompuesto y necesitaba reparaciones urgentes, que tenía que pagar el alquiler de su departamento antes del lunes o la iban a desalojar. Papá, me dijo con lágrimas en los ojos que parecían completamente genuinas, sé que ya te debo dinero de antes, pero esta vez es realmente una emergencia. Si no me ayudas este fin de semana, voy a perder mi departamento y voy a tener que volver a vivir acá. Sé que eso no conviene para ninguno de los dos. Me pidió mi tarjeta de débito
para sacar exactamente 200,000 pesos que necesitaba para resolver sus problemas financieros urgentes. Me prometió que iba a devolver la tarjeta el domingo por la noche y que iba a depositar el dinero prestado en mi cuenta antes del viernes siguiente, cuando recibiera su sueldo mensual. Como había sido una hija manipuladora durante años, pero nunca me había robado directamente, le di mi tarjeta confiando en que iba a sacar solo la cantidad que habíamos acordado. Era la primera vez en mi vida que le daba acceso total a mi cuenta bancaria, y lo hice porque parecía genuinamente desesperada por resolver problemas reales. Valeria se fue con mi tarjeta el viernes a las 6 de la tarde, prometiendo devolverla antes de las 10 de la noche, después de resolver sus urgencias bancarias. Pero no volvió el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Cuando traté de llamarla, su teléfono estaba apagado o no contestaba. Había desaparecido completamente con mi tarjeta de débito. El lunes por la mañana fui al banco para revisar mi cuenta y descubrí una pesadilla financiera que nunca había imaginado posible. Valeria no había sacado los 200,000 pesos que habíamos acordado. Durante el fin de semana había vaciado completamente mi cuenta bancaria, retirando todo mi dinero disponible en múltiples transacciones que habían dejado mi saldo en 0 pesos. La sensación de ver mi cuenta vacía fue como recibir una patada en el estómago que me quitó completamente el aire. Por un momento pensé que había habido un error del banco, alguna falla técnica del sistema que había borrado temporalmente mi dinero. Pero cuando pedí el detalle completo de transacciones, la realidad me golpeó como un mazo que destroza todo lo que toca. Valeria había sacado dinero del cajero automático cada 2 horas durante 3 días consecutivos, maximizando los límites diarios de retiro hasta agotar completamente mis ahorros. Había empezado el viernes a las 8 de la noche con la primera extracción de 500,000 pesos. Después había esperado hasta la medianoche para hacer otra extracción que reiniciaba su límite diario. El sábado había continuado con el mismo patrón, extracciones cada 2 horas, hasta alcanzar el límite máximo permitido por día. Había usado cajeros automáticos en diferentes lugares de Santiago para maximizar la cantidad que podía retirar sin despertar sospechas bancarias. Era una operación sistemática que demostraba planificación previa, no una decisión impulsiva de emergencia. El domingo había completado el vaciado de mi cuenta con las últimas extracciones disponibles, según los límites bancarios. También había usado la tarjeta para hacer compras en tiendas caras. Había comprado ropa en boutiques exclusivas de Las Condes. Había pagado servicios de spa y belleza. Había comprado perfumes importados y accesorios de lujo que costaban fortunas. Mientras revisaba cada transacción, sentía cómo la traición se me clavaba más profundo en el pecho. No había sido un robo impulsivo motivado por desesperación real, sino un saqueo calculado y sistemático que había requerido planificación cuidadosa. Valeria había aprovechado mi confianza para ejecutar una estafa que cualquier delincuente profesional habría envidiado por su eficiencia. También había usado la tarjeta para pagar cuentas atrasadas que tenía en diferentes lugares, deudas de tarjetas de crédito, préstamos bancarios, facturas de servicios públicos que habían estado vencidas durante meses. Había transferido dinero a cuentas que yo no conocía, posiblemente para saldar deudas con personas que le habían prestado dinero en el pasado. En total, Valeria había gastado o retirado exactamente 3,400,000 pesos durante un fin de semana de libertad financiera con mi dinero. Era todo el dinero que tenía disponible en mi cuenta corriente, más los ahorros que había acumulado durante años, trabajando como contador independiente para pequeños empresarios. Me había dejado completamente sin recursos económicos para pagar mis propias cuentas del mes. No tenía dinero para comprar comida, no tenía dinero para pagar servicios públicos, no tenía dinero para comprar medicamentos que necesitaba para mi presión arterial. Mi propia hija me había dejado en la miseria absoluta para financiar sus caprichos personales. El ejecutivo del banco, un joven que parecía genuinamente compungido por mi situación, me explicó que técnicamente no había habido ninguna irregularidad bancaria porque yo había entregado voluntariamente mi tarjeta con la clave correspondiente. Desde el punto de vista del sistema bancario,
Todas las transacciones habían sido autorizadas por el titular de la cuenta. Don Patricio, me dijo el ejecutivo mientras revisaba el historial de movimientos, entiendo perfectamente su situación y lamento mucho lo que ha pasado. Pero legalmente, nosotros no podemos revertir estas transacciones porque fueron realizadas con su tarjeta y su clave personal. Esto es un problema familiar que tiene que resolver fuera del ámbito bancario. Le expliqué que había sido víctima de una estafa familiar, que mi hija había abusado de mi confianza para robar mi dinero mediante engaños elaborados. El ejecutivo me sugirió que consultara con abogados especializados en derecho penal para evaluar si había delitos perseguibles legalmente, pero me advirtió que los delitos entre familiares directos eran complicados de procesar judicialmente. Salí del banco sintiéndome más humillado y traicionado de lo que jamás había experimentado en 63 años de vida. Había trabajado durante décadas para ahorrar ese dinero, había sido cuidadoso con cada peso gastado, había planificado meticulosamente mi seguridad económica para la vejez. Todo eso había sido destruido en un fin de semana por la hija que había criado con tanto amor. Durante el camino a casa, recordé cada momento de la infancia y adolescencia de Valeria, donde había mostrado signos de manipulación que yo había interpretado como travesuras normales de una niña inteligente. Ahora entendía que esos comportamientos habían sido ensayos para la estafa mayor que había ejecutado en mi contra 30 años después. Recordé cómo había aprendido a falsificar firmas para conseguir permisos escolares cuando no quería pedirme autorización para actividades que yo posiblemente habría rechazado. Recordé cómo había mentido sobre sus calificaciones para evitar castigos académicos, inventando historias elaboradas sobre profesores injustos y exámenes mal corregidos. También recordé cómo había manipulado las emociones de Magdalena para conseguir dinero extra, para salidas con amigas que supuestamente no costaban nada, pero que siempre requerían gastos imprevistos que aparecían en el último momento. Había perfeccionado el arte de presentar gastos opcionales como necesidades urgentes que no podían ser postergadas. Durante su adolescencia, Valeria había desarrollado un talento especial para crear emergencias financieras que requerían mi intervención inmediata. Siempre había algo que necesitaba comprar urgentemente para el colegio. Siempre había actividades escolares que requerían aportes económicos de último momento. Siempre había problemas que solo se podían resolver con dinero que yo tenía que proporcionar inmediatamente. Ahora me daba cuenta de que toda su vida había sido un entrenamiento para el robo mayor que había ejecutado contra mí. Había estado practicando técnicas de manipulación emocional durante décadas, perfeccionando métodos para conseguir dinero mediante lágrimas, súplicas y amenazas emocionales que explotaban mi amor de padre. Cuando finalmente logré contactarla el martes por la mañana, después de que su teléfono hubiera estado apagado durante 3 días completos, la reacción de Valeria me demostró definitivamente que había perdido toda conexión emocional normal con la realidad de lo que había hecho. No mostró sorpresa, no mostró vergüenza, no mostró ningún reconocimiento de la gravedad de sus acciones. «Papá», me dijo con una tranquilidad que me horrorizó más que si hubiera estado gritando histéricamente, «sé que saqué más dinero de lo que habíamos hablado inicialmente, pero tenía otras urgencias financieras que no te había contado porque no quería preocuparte innecesariamente. Todo va a estar perfectamente bien. Te voy a devolver todo gradualmente, según un plan que ya tengo organizado». Su tono de voz era el de alguien que estaba discutiendo detalles menores de un acuerdo comercial, no el de una hija que acababa de robar a su propio padre. No había rastros de culpa, de remordimiento, de reconocimiento del dolor que me había causado. Era como hablar con una estafadora profesional que había ejecutado exitosamente un plan criminal. Le expliqué que había vaciado completamente mi cuenta bancaria, que me había dejado sin dinero para pagar mis propias necesidades básicas, que lo que había hecho constituía un robo familiar que podía tener consecuencias legales muy graves para ella. Valeria escuchó mis palabras como si yo estuviera exagerando dramáticamente una situación financiera menor que se podía resolver fácilmente. Me dijo que entendía mi preocupación, pero que yo estaba siendo demasiado emocional,
sobre un problema que tenía soluciones racionales. Había calculado exactamente cuánto dinero necesitaba para resolver sus problemas financieros acumulados. Había usado mi dinero de manera eficiente para maximizar los beneficios. Había establecido un cronograma realista para devolver todo con intereses justos. Papá me explicó con la paciencia condescendiente que usan los adultos para calmar niños asustados. Yo no soy una ladrona común, soy tu hija, y ese dinero eventualmente iba a ser mío de todas maneras cuando vos te mueras. Simplemente adelanté mi herencia para resolver problemas urgentes que no podían esperar hasta tu fallecimiento natural. Esa frase sobre adelantar su herencia me impactó como un rayo que destroza un árbol de raíz. Valeria había calculado mi muerte, había planificado mi funeral, había decidido que mi dinero era suyo por derecho de sangre sin importar lo que yo pensara al respecto. Me veía como un obstáculo temporario entre ella y los recursos económicos que consideraba suyos por derecho hereditario. Le expliqué que el dinero que había ganado trabajando durante 40 años como contador era mío, para administrar como considerara apropiado, que ella no tenía ningún derecho a ese dinero hasta después de mi muerte, que robar herencias anticipadas era un delito tan grave como robar a cualquier extraño en la calle. Valeria reaccionó a mis explicaciones como si yo estuviera siendo irracional sobre conceptos financieros que ella entendía mejor que yo. Me recordó que había estudiado psicología y que entendía las dinámicas familiares complejas que yo no podía comprender debido a mi edad avanzada y mi falta de educación universitaria en ciencias sociales. Me explicó que había leído sobre casos similares donde padres mayores reaccionaban emocionalmente a decisiones financieras racionales que sus hijos tomaban para proteger el patrimonio familiar. Según su análisis psicológico amateur, yo estaba exhibiendo síntomas de ansiedad geriátrica que distorsionaban mi percepción de eventos financieros normales. Durante esa conversación telefónica, que duró más de 1 hora, Valeria trató de convencerme de que había sido víctima de mi propia confusión mental, no de su robo deliberado. Había construido una narrativa elaborada donde yo era un anciano confundido, que había malinterpretado una transacción financiera familiar normal como si fuera un delito. Según su versión de los eventos, yo le había dado mi tarjeta con autorización completa para resolver todos sus problemas financieros pendientes. Había olvidado los detalles de nuestra conversación debido a deterioro de memoria relacionado con la edad, y ahora estaba acusándola injustamente de cosas que yo mismo había autorizado previamente. Me sugirió que consultara con un médico geriatra para evaluar posibles síntomas de demencia senil que estaban afectando mi capacidad de recordar conversaciones importantes. También me recomendó que considerara la posibilidad de que necesitaba ayuda profesional para manejar mis asuntos financieros, dado que aparentemente estaba perdiendo la capacidad de administrar correctamente mis recursos económicos. Esa conversación me demostró que Valeria no solo me había robado el dinero, sino que estaba tratando de robarme también la cordura. Quería convencerme de que yo era el problema, que mis acusaciones eran síntomas de deterioro mental, que ella era la víctima de un padre senil que no podía recordar autorizaciones que había dado previamente. Era una manipulación psicológica tan sofisticada que habría funcionado con alguien que tuviera dudas sobre su propia capacidad mental. Valeria estaba usando sus conocimientos de psicología para tratar de gaslightearme, para hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad, para convertir su delito en mi confusión. Después de esa llamada telefónica, pasé días sintiéndome como si estuviera perdiendo contacto con la realidad. Era posible que hubiera autorizado el vaciado completo de mi cuenta y que simplemente no lo recordara. Era posible que estuviera desarrollando demencia senil que me impedía recordar conversaciones importantes. Pero cuando revisé cuidadosamente todas las evidencias disponibles, quedó claro que Valeria me había mentido sistemáticamente. Tenía notas escritas de nuestra conversación del viernes donde aparecían claramente los 200,000 pesos que habíamos acordado. Tenía mensajes de texto donde ella me confirmaba que solo iba a sacar esa cantidad específica. También tenía el testimonio del cajero del banco donde había ido a buscar mi tarjeta el viernes por la tarde.
El empleado recordaba perfectamente que yo había preguntado sobre límites de extracción para cantidades menores a 500,000 pesos, no para el vaciado completo de cuentas bancarias. Durante las siguientes 2 semanas, Valeria desarrolló una estrategia de comunicación diseñada para minimizar la gravedad de lo que había hecho mientras maximizaba mi sentimiento de culpa por estar reaccionando negativamente a su comportamiento. Me llamaba todos los días para recordarme cuánto me quería, cuánto había apreciado mi apoyo durante su infancia, cuánto valoraba nuestros vínculos familiares. «Papá», me decía con voz quebrada que sonaba genuinamente emocional, «yo sé que estás enojado conmigo y entiendo perfectamente por qué te sentís traicionado. Pero espero que puedas recordar que soy la misma hija que te abrazaba cuando era niña, que te ayudaba en el jardín los domingos, que siempre te dijo cuánto te quería». Mezclaba recuerdos emocionales de nuestra relación pasada con promesas sobre cambios futuros que iba a implementar para reparar el daño que había causado. Me prometía que iba a entrar en terapia psicológica para entender por qué había tomado decisiones financieras tan impulsivas, que iba a desarrollar un presupuesto personal más responsable, que iba a trabajar horas extra para devolver más rápido el dinero prestado. Pero sus promesas siempre venían acompañadas de recordatorios sutiles sobre mi propia mortalidad y sobre la importancia de mantener unida la familia durante los años que me quedaban de vida. Me decía que sería una tragedia que nuestros últimos años como padre e hija estuvieran marcados por conflictos económicos que podían resolverse con paciencia y comprensión mutua. También me recordaba constantemente que era su única familia directa después de la muerte de Magdalena, que Leonardo vivía lejos y tenía su propia familia, que si yo la rechazaba, ella iba a quedar completamente sola en el mundo. Era chantaje emocional disfrazado de vulnerabilidad filial, diseñado para hacerme sentir culpable por querer recuperar mi dinero robado. Durante esas conversaciones telefónicas, Valeria alternaba entre súplicas emocionales y análisis racionales diseñados para convencerme de que perdonarla era la decisión más inteligente para ambos. Me explicaba que procesos legales contra familiares directos eran costosos, estresantes y generalmente improductivos, porque los tribunales preferían que estas situaciones se resolvieran through mediación familiar. Me sugería que era mejor para mi salud emocional y física evitar el estrés de conflictos legales prolongados a mi edad. Me recordaba que yo tenía 63 años y que pelear contra mi propia hija podía afectar negativamente mi presión arterial, mi calidad de sueño, mi bienestar general durante los años que me quedaban de vida. Según su análisis, el dinero que había tomado era recuperable a través de pagos graduales, pero el daño emocional que causaríamos a nuestra relación familiar con procesos legales sería irreversible. Me pedía que considerara cuáles eran mis prioridades reales: recuperar dinero que eventualmente ella iba a heredar de todas maneras, o mantener una relación padre-hija que podía enriquecer mis últimos años de vida. Estas conversaciones me demostraron que Valeria había desarrollado habilidades de manipulación psicológica que rivalizaban con las técnicas que usan estafadores profesionales para convencer a sus víctimas de que no presenten denuncias penales. Había estudiado mis vulnerabilidades emocionales durante décadas y ahora las estaba usando sistemáticamente para evitar las consecuencias de su delito. Pero yo había aprendido durante años de trabajo como contador que las personas que roban solo cambian cuando enfrentan consecuencias reales, que hacen que robar sea más costoso que trabajar honestamente. Las promesas de cambio sin castigos concretos son palabras vacías que los delincuentes usan para ganar tiempo mientras planifican sus próximos delitos. También había aprendido que el dinero robado rara vez se recupera through súplicas emocionales o negociaciones familiares. La gente que se apropia de dinero ajeno solo lo devuelve cuando sistemas legales los obligan a hacerlo, cuando enfrentan embargos de bienes, cuando sufren retenciones de sueldos que los fuerzan a pagar lo que deben. Decidí que no iba a seguir siendo víctima de las habilidades manipuladoras de una hija que había elegido convertirse en delincuente familiar en lugar de trabajar honestamente para resolver sus problemas económicos.
No iba a permitir que mi amor de padre fuera usado como escudo protector para alguien que había demostrado ser capaz de robarme sin remordimiento. Me dijo que iba a devolverme el dinero de a poco, que tenía un plan para devolver todo en cuotas mensuales durante el próximo año, que había usado mi dinero para resolver problemas financieros que eventualmente me iban a beneficiar porque significaban que ella ya no iba a necesitar pedirme dinero prestado en el futuro. Pero cuando le pedí que me mostrara exactamente en qué había gastado los 3 millones de pesos, sus explicaciones fueron vagas y contradictorias. Había pagado deudas que tenía con diferentes personas, había comprado cosas que necesitaba para su trabajo, había resuelto problemas financieros complicados que no podía explicarme en detalle porque yo no entendería las complejidades de su situación económica. Esa misma tarde, fui a la policía para denunciar el robo, pero me explicaron que los delitos entre familiares directos eran difíciles de procesar legalmente porque existía una presunción de confianza que complicaba la tipificación penal. Me sugirieron que tratara de resolver el problema familiarmente antes de insistir con acciones legales. Pero yo había aprendido durante décadas de trabajo como contador que el dinero robado rara vez se recupera con súplicas o negociaciones amistosas. La gente que roba, especialmente la gente que roba a su propia familia, solo entiende consecuencias concretas que los obligan a devolver lo que se llevaron. Las palabras bonitas no recuperan dinero perdido. Durante las siguientes semanas, Valeria me visitó varias veces para pedirme que tuviera paciencia con su plan de devolución gradual. Me traía pequeñas cantidades de dinero, 50,000 pesos una semana, 100,000 la siguiente, como si estuviera pagando cuotas de una deuda normal en vez de devolviendo dinero que había robado. Al ritmo que estaba pagando, iba a tardar más de 2 años en devolverme los 3 millones de pesos que se había llevado. Mientras tanto, yo tenía que vivir con ingresos reducidos. Había tenido que pedir préstamos para pagar mis cuentas mensuales. Había tenido que vender algunas cosas personales para cubrir gastos básicos. Después de 2 meses de pagos irregulares, que no cubrían ni siquiera los intereses que yo estaba pagando por los préstamos que había tenido que pedir para sobrevivir, decidí tomar medidas más drásticas. No iba a seguir siendo víctima de la irresponsabilidad económica de una hija que me veía como un banco personal al que podía robar sin consecuencias. Contraté a un investigador privado para que averiguara exactamente en qué había gastado Valeria los 3 millones de pesos que me había robado. Quería saber si había sido víctima de estafas ajenas, si había usado el dinero para drogas o apuestas, si había alguna explicación que justificara parcialmente su comportamiento. Lo que descubrió el investigador me dejó sin palabras de indignación. Valeria había usado mi dinero para pagarse unas vacaciones de lujo en Europa durante 3 semanas. Había comprado ropa y accesorios caros en tiendas exclusivas, había pagado deudas de tarjetas de crédito que había acumulado comprando cosas innecesarias durante meses. No había tenido ninguna emergencia médica real. Su auto funcionaba perfectamente. No estaba en riesgo de perder su departamento. Todo había sido una mentira elaborada para conseguir acceso a mi dinero y gastárselo en caprichos personales que no podía pagar con su propio sueldo. Me había estafado con la frialdad de una delincuente profesional. El investigador también descubrió que Valeria había estado fanfarroneando con sus amigas sobre sus vacaciones europeas. Había subido fotos a redes sociales mostrando los lugares caros que había visitado. Había presumido sobre su nueva ropa de marca. Había usado mi dinero robado para impresionar gente que no conocía la verdadera fuente de su repentina prosperidad financiera. Cuando confronté a Valeria con toda la información que había descubierto sobre el uso real de mi dinero, su reacción me demostró definitivamente que había perdido para siempre a la hija que creía haber criado. En vez de mostrar remordimiento o vergüenza, se enojó conmigo por haber contratado un investigador para espiarla. «Papá», me dijo con una indignación que parecía genuina, «no puedo creer que hayas violado mi privacidad de esa manera. Yo soy una adulta independiente, y vos no tenés derecho a investigar mi vida personal. Lo que hago con mi dinero es asunto mío, no tuyo». Había convertido mi dinero robado en su dinero legítimo mediante el simple acto de gastarlo.
Le expliqué que ese dinero que había gastado en vacaciones y caprichos era dinero que yo necesitaba para vivir, dinero que había ganado trabajando durante décadas, dinero que ella me había robado mediante engaños elaborados. Le dije que iba a tomar medidas legales para recuperar lo que me había robado y para asegurarme de que nunca más pudiera estafar a nadie de la familia. Valeria reaccionó como si yo fuera un monstruo sin corazón que perseguía legalmente a su propia hija por diferencias financieras menores. Me recordó todo lo que yo había gastado en su educación universitaria. Me habló de la obligación que tenían los padres de ayudar a sus hijos adultos. Me acusó de ser un tacaño obsesionado con el dinero. Esa conversación me demostró que Valeria había desarrollado una mentalidad de estafadora que racionalizaba cualquier robo familiar como redistribución justa de recursos. No se veía a sí misma como una ladrona, sino como una hija que había tomado dinero que eventualmente iba a heredar de todas maneras. 3 días después de esa confrontación, Valeria desapareció completamente de mi vida. No contestaba mis llamadas, no respondía a mis mensajes, había cambiado las cerraduras de su departamento para que yo no pudiera visitarla. Había huido como cualquier delincuente que escapa después de cometer un crimen. Inicié acciones legales para recuperar mi dinero y para asegurarme de que Valeria enfrentara consecuencias reales por lo que había hecho. Contraté abogados especializados en recuperación de activos robados, presenté denuncias penales por apropiación indebida, inicié procesos civiles para embargar sus bienes hasta recuperar lo que me debía. El proceso legal duró 8 meses y resultó en una condena judicial que obligaba a Valeria a devolverme los 3 millones de pesos más intereses y costos legales. También establecía que si no pagaba voluntariamente, sus bienes serían embargados y sus ingresos laborales serían retenidos hasta saldar completamente la deuda. Valeria trató de huir del país para evitar las consecuencias legales de sus acciones, pero fue detenida en el aeropuerto cuando trataba de subirse a un avión con destino a Argentina. Había usado dinero prestado para comprar el pasaje, pensando que podía escapar de sus problemas legales refugiándose en otro país. Cuando se dio cuenta de que no podía escapar de las consecuencias legales de haber robado a su propio padre, Valeria vino a suplicarme que retirara las denuncias y que arregláramos todo familiarmente. Me prometió que iba a cambiar completamente, que había aprendido la lección, que nunca más me iba a faltar el respeto de esa manera. Pero yo había aprendido durante años de experiencia como contador que la gente que roba solo cambia cuando enfrenta consecuencias reales que hacen que robar sea más costoso que trabajar honestamente. Valeria necesitaba aprender que las acciones tienen precio, especialmente las acciones que lastiman a gente inocente. Mantuve todas las acciones legales hasta que Valeria pagó completamente lo que me debía. Tuvo que vender su auto, tuvo que empeñar sus joyas caras, tuvo que trabajar horas extra durante meses para conseguir dinero suficiente para saldar su deuda conmigo. Fue la primera vez en su vida que tuvo que enfrentar consecuencias económicas reales por sus decisiones irresponsables. Después de pagar todo lo que me debía, Valeria me escribió una carta pidiendo perdón y explicando que había aprendido lecciones importantes sobre responsabilidad financiera y respeto familiar. Me pedía una segunda oportunidad para demostrar que podía ser una hija responsable que no abusaría más de la confianza paterna. Pero yo había aprendido que la confianza rota es imposible de reparar completamente, especialmente cuando la rotura fue tan sistemática y tan calculada como lo que había hecho Valeria. No podía arriesgarme a ser víctima otra vez de alguien que había demostrado ser capaz de robarle a su propio padre sin remordimiento. Hoy vivo tranquilamente con mi dinero bajo mi control absoluto, manejando personalmente todas mis cuentas bancarias, sin darle acceso económico a nadie que pueda traicionarme. He aprendido que la generosidad familiar mal entendida es una invitación al abuso, que dar acceso financiero sin supervisión es como dejar la puerta abierta para los ladrones. Valeria ha tratado de contactarme varias veces durante el último año, pero yo he mantenido mi decisión de no tener relación con alguien que demostró ser capaz de robarme sin escrúpulos. He cambiado todas mis claves bancarias,
he establecido medidas de seguridad adicionales, he protegido mi patrimonio de futuras manipulaciones familiares. Leonardo, que siempre fue un hijo responsable, sigue manteniendo una relación normal conmigo basada en respeto mutuo, sin expectativas económicas. Viene a visitarme regularmente. Me ayuda con tareas que requieren conocimientos técnicos. Mantiene una relación filial auténtica que no está condicionada por dinero. He decidido dejarle mi herencia completa a Leonardo porque demostró durante décadas que era un hombre honesto que nunca abusaría de la confianza familiar. Valeria va a descubrir después de mi muerte que su robo le costó una fortuna, que sus 3 millones de pesos gastados en vacaciones le costaron perder una herencia mucho mayor. También he donado una parte importante de mi patrimonio a organizaciones que ayudan a víctimas de estafas familiares, especialmente ancianos que han sido robados por hijos o nietos que abusaron de su confianza. Quiero que mi dinero sirva para proteger a gente que ha pasado por experiencias similares a la mía. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo fundamental. Si tenés hijos que te piden dinero constantemente, si tenés familia que ve tus ahorros como su patrimonio futuro, si tenés parientes que te manipulan emocionalmente para conseguir acceso a tu dinero, no dudes en proteger tus recursos financieros sin sentir culpa. Nunca le des tu tarjeta bancaria a nadie, ni siquiera a tus hijos, sin importar cuán urgente parezca la emergencia que te describan. Los verdaderos emergencias se pueden resolver de otras maneras, pero las estafas familiares siempre requieren acceso directo a tu dinero para ejecutarse exitosamente. También quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para establecer límites financieros con familia abusiva. Yo a los 63 años tuve que demandar legalmente a mi propia hija para recuperar dinero robado. Si yo pude hacerlo a mi edad, cualquiera puede defender su patrimonio contra parientes manipuladores. La familia verdadera te respeta lo suficiente como para no robarte. La familia verdadera entiende que tu dinero es tuyo para administrar como consideres apropiado. La familia verdadera no usa emergencias inventadas para conseguir acceso a tus ahorros. Si tu familia no puede darte ese respeto básico, entonces no merece tu confianza económica. Cuéntame si esta historia te ayudó a entender mejor las dinámicas del abuso financiero familiar. Cuéntame si reconociste comportamientos manipuladores que habías normalizado en tus propias relaciones familiares. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me interesa saber si estos problemas se repiten en diferentes países. Al final, lo único que realmente importa es proteger tu dignidad económica hasta el último día de tu vida. Y esa protección incluye el derecho fundamental de decir no a familiares que quieren usar tu dinero para resolver problemas que deberían resolver con su propio trabajo y su propia responsabilidad. Durante estos últimos 2 años, desde que terminó el proceso legal contra Valeria, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre las señales de advertencia que ignoré durante décadas. Me he dado cuenta de que su comportamiento manipulador no empezó con el robo de mi cuenta bancaria, sino que fue el resultado final de una personalidad que había estado desarrollándose en esa dirección desde su adolescencia. Recordando su infancia con la perspectiva que dan los años y la experiencia dolorosa, puedo identificar claramente los momentos donde debería haber establecido límites más firmes, donde debería haber exigido responsabilidad personal, donde debería haber enseñado consecuencias reales por comportamientos irresponsables en lugar de rescatarla constantemente. Cuando Valeria tenía 15 años y gastó todo su dinero de cumpleaños en ropa cara, en vez de ahorrar para una bicicleta que había estado pidiendo durante meses, yo le compré la bicicleta de todas maneras, porque no quería que se sintiera castigada por una decisión financiera impulsiva. Debería haberle enseñado que las decisiones tienen consecuencias, que gastar dinero tontamente significa renunciar a cosas importantes. Cuando tenía 17 años y perdió su trabajo de fin de semana por llegar tarde constantemente, yo le seguí dando la misma cantidad de dinero semanal que había estado ganando para que no se sintiera económicamente perjudicada por su irresponsabilidad laboral. Debería haberle enseñado que mantener un trabajo requiere disciplina, que perder empleos por negligencia significa perder ingresos.
Cuando tenía 21 años y reprobó varios exámenes universitarios porque prefería salir con amigas en lugar de estudiar, yo le pagué cursos de verano costosos para que pudiera recuperar las materias perdidas sin atrasar su graduación. Debería haberle enseñado que la educación universitaria era un privilegio que requería esfuerzo personal, no un derecho que yo tenía que garantizar sin importar su dedicación. Cada vez que la rescaté de las consecuencias naturales de sus decisiones irresponsables, le enseñé que podía comportarse imprudentemente porque siempre habría alguien que pagaría el precio de sus errores. Le enseñé que manipular las emociones de otros era una estrategia efectiva para evitar responsabilidades personales. Magdalena, que era más estricta que yo con temas de disciplina financiera, había tratado de advertirme durante años que estaba criando a una hija que no entendía el valor del dinero porque nunca había tenido que enfrentar escasez real. Patricio, me decía cuando Valeria tenía 25 años y seguía viviendo en casa sin trabajar, vos la estás convirtiendo en una parásita que va a depender de nosotros para siempre. Pero yo había interpretado las advertencias de Magdalena como exceso de dureza maternal, como falta de comprensión sobre las dificultades que enfrentaban los jóvenes profesionales en el mercado laboral moderno. Pensaba que estaba siendo un padre comprensivo que apoyaba a su hija durante tiempos difíciles, no un enabler que estaba creando una adulta disfuncional. Ahora entiendo que Magdalena había visto con claridad lo que yo no quería reconocer, que Valeria estaba desarrollando una mentalidad de derecho que la haría creer que merecía apoyo financiero constante sin tener que dar nada a cambio, que estaba aprendiendo a usar lágrimas y manipulación emocional en lugar de trabajo y responsabilidad para conseguir lo que quería. Después de la muerte de Magdalena, perdí la única voz que me recordaba constantemente que el amor paternal mal entendido puede ser destructivo para los hijos que supuestamente está protegiendo. Sin su perspectiva equilibradora, me volví aún más permisivo con Valeria, aún más dispuesto a rescatarla de problemas que ella misma había creado. Durante los 2 años de duelo después de perder a Magdalena, interpreté cada pedido de ayuda de Valeria como una oportunidad de demostrar que seguía siendo un padre presente y cariñoso para mi hija única. No me di cuenta de que ella estaba aprovechando mi vulnerabilidad emocional para intensificar su parasitismo económico. El proceso legal me enseñó cosas importantes sobre la naturaleza humana que no había entendido durante mis 63 años de vida. Aprendí que algunas personas son capaces de racionalizar cualquier comportamiento abusivo si les beneficia económicamente, que pueden convencerse a sí mismas de que robar está justificado si las víctimas son familiares que pueden permitírselo. También aprendí que la manipulación psicológica puede ser tan dañina como la violencia física, que las personas educadas pueden usar sus conocimientos académicos para perfeccionar técnicas de abuso emocional, que la educación universitaria no garantiza integridad moral o respeto por los derechos de otros. Durante las audiencias judiciales, escuché testimonios de otros padres que habían pasado por experiencias similares, con hijos que los habían estafado de maneras diferentes, pero igualmente devastadoras. Había padres que habían sido víctimas de falsificación de documentos, padres que habían sido manipulados para firmar préstamos que no entendían, padres que habían sido víctimas de chantaje emocional sistemático. Conocí a un hombre de 70 años, cuyo hijo le había robado la identidad para conseguir tarjetas de crédito que después usó para comprar un auto deportivo. Conocí a una mujer de 65 años, cuya hija había falsificado su firma para vender su casa y apropiarse del dinero. Conocí historias que me hicieron entender que mi caso no era único, sino parte de una epidemia silenciosa de abuso financiero familiar. El abogado que representaba a Valeria durante el juicio trató de argumentar que yo había sido víctima de mi propia generosidad excesiva, que había creado expectativas financieras irreales en mi hija al ser demasiado permisivo durante su infancia y juventud. Según su teoría, Valeria había desarrollado dependencia económica porque yo la había entrenado para ser dependiente. Esa argumentación me hizo reflexionar profundamente sobre mi responsabilidad en la formación de la personalidad manipuladora de Valeria.
¿Era posible que mis buenas intenciones como padre hubieran contribuido a crear a la delincuente que me había robado? ¿Era posible que mi amor paternal mal dirigido hubiera sido un factor en su desarrollo como estafadora? Después de mucha introspección dolorosa, llegué a la conclusión de que aunque mis métodos de crianza habían sido imperfectos, la decisión de Valeria de convertirse en ladrona había sido completamente suya. Muchos hijos crecen con padres permisivos y no se convierten en delincuentes que roban a sus propias familias. La indulgencia parental puede crear irresponsabilidad, pero no justifica criminalidad. Patricia Sandoval, mi abogada, me ayudó a entender que los abusadores financieros familiares a menudo usan la culpa parental como herramienta de manipulación. Tratan de convencer a sus víctimas de que son responsables del abuso que están sufriendo, que de alguna manera merecen ser robados porque no establecieron límites apropiados durante la crianza de sus hijos. Don Patricio, me dijo Patricia después de ganar el caso, usted no es responsable de las decisiones criminales que tomó su hija como adulta. Usted fue un padre que trató de dar amor y apoyo. Ella eligió interpretar ese amor como debilidad que podía explotar. La culpa del delito es completamente suya, no suya como padre. Esas palabras me ayudaron a procesar la culpa que había estado sintiendo desde el momento que descubrí el robo. Había pasado meses preguntándome qué había hecho mal como padre, cómo había fallado en enseñar valores básicos de honestidad y respeto, por qué no había visto las señales de que estaba criando a alguien capaz de robarme. Pero gradualmente entendí que aunque había cometido errores como padre, esos errores no justificaban ni explicaban completamente el comportamiento criminal de Valeria. Había tomado decisiones conscientes de engañar, robar y manipular que iban mucho más allá de cualquier deficiencia en su educación familiar. Durante los meses de proceso legal, también descubrí aspectos de la personalidad de Valeria que había estado ocultando exitosamente durante años. El investigador privado me mostró evidencias de que había estado robando dinero en pequeñas cantidades de otros familiares durante reuniones sociales, que había usado técnicas de manipulación emocional para conseguir préstamos de amigos que nunca había devuelto. Había una historia de comportamiento predatorio que se extendía mucho más allá de nuestra relación padre-hija. Valeria había estado perfeccionando sus habilidades como estafadora durante años, usando diferentes víctimas para diferentes tipos de delitos, siempre cuidando de no ser atrapada hasta que decidió intentar el robo mayor contra mí. El investigador también descubrió que había estado mintiendo sobre muchos aspectos de su vida durante años. No había tenido las dificultades laborales que había descrito, no había tenido los gastos médicos que había mencionado, no había tenido las crisis financieras que había usado para justificar pedidos constantes de dinero. Había construido una narrativa elaborada de víctima de circunstancias difíciles para manipular las emociones de familiares y amigos que querían ayudarla. Era una actuación sostenida durante años que requería habilidades de mentira y manipulación que me impresionaron por su sofisticación. Cuando confronté a Valeria con todas estas evidencias durante una de las audiencias judiciales, su reacción final me demostró que había perdido completamente cualquier conexión con la hija que creía haber criado. No mostró sorpresa al ser expuesta. No mostró vergüenza por haber sido descubierta. No mostró remordimiento por haber lastimado a tantas personas inocentes. En lugar de eso, se enojó conmigo por haber violado su privacidad contratando investigadores, por haber expuesto públicamente comportamientos que ella consideraba asuntos personales suyos. Era como si creyera que tenía derecho a robar y mentir sin ser investigada o castigada por sus víctimas. Esa reacción me confirmó definitivamente que no había manera de recuperar una relación familiar normal con alguien que había desarrollado una personalidad tan fundamentalmente antisocial. No era que hubiera cometido errores de los cuales podía aprender, sino que había elegido convertirse en una persona que veía a otros como recursos para explotar. Hoy, 2 años después de terminar el proceso legal, vivo con una tranquilidad que no había sentido en décadas. No tengo que preocuparme por llamadas telefónicas pidiendo dinero prestado.
No tengo que evaluar constantemente si las emergencias que me describen son reales o inventadas. No tengo que sentir culpa por establecer límites financieros con familia manipuladora. He desarrollado nuevas amistades con personas de mi edad que han pasado por experiencias similares, que entienden las complejidades emocionales de tener que protegerse legalmente de sus propios hijos. Es reconfortante saber que no soy la única persona que ha tenido que tomar decisiones tan dolorosas para proteger su dignidad personal. Leonardo sigue siendo una fuente constante de orgullo y alegría en mi vida. Sus visitas no están marcadas por pedidos de dinero o manipulaciones emocionales, sino por conversaciones genuinas sobre nuestras vidas, por momentos de conexión familiar auténtica que no están contaminados por agendas financieras ocultas. Cuando leo historias de otros ancianos que han sido víctimas de abuso financiero familiar, siento una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque es doloroso saber cuántas personas mayores están sufriendo traiciones similares a la que yo experimenté. Determinación porque quiero que sepan que es posible defenderse exitosamente sin importar la edad que tengan. Por eso he decidido usar parte de mi dinero recuperado para financiar programas educativos que enseñan a adultos mayores cómo reconocer señales de abuso financiero familiar, cómo proteger sus recursos económicos, cómo acceder a ayuda legal cuando son víctimas de estafas familiares. También trabajo como voluntario en centros de ayuda legal para víctimas de delitos económicos, compartiendo mi experiencia con personas que están pasando por situaciones similares, ayudándoles a entender que no están solos y que es posible recuperar tanto su dinero como su dignidad personal. Cada vez que ayudo a alguien a entender que merece respeto económico de su familia, cada vez que apoyo a una víctima durante un proceso legal difícil, siento que estoy convirtiendo mi experiencia dolorosa en algo constructivo que puede beneficiar a otros que necesitan ayuda y esperanza. Si esta historia llegó hasta vos porque estás viviendo algo similar, quiero que sepas que tenés derecho a proteger tu dinero sin sentir culpa, que tenés derecho a establecer límites con familia abusiva sin importar lo que otros piensen, que nunca es demasiado tarde para defenderte y recuperar tu dignidad personal. La familia verdadera no roba. La familia verdadera no manipula. La familia verdadera no usa emergencias inventadas para conseguir dinero. Si tu familia no puede darte ese respeto básico, entonces tenés todo el derecho del mundo de protegerte de ellos, de la misma manera que te protegerías de cualquier delincuente extraño.